Buenos días, mi nombre es Andrea Pérez, estudiante de licenciatura en Comercio Internacional, y junto a mis compañeros Andrea Meléndez y Leonardo Hernández haremos una exposición sobre los materiales peligrosos. Principalmente, ¿qué son los materiales peligrosos? ¿Cuáles los regulan? ¿Cuáles son las normas técnicas que existen en Venezuela para regular estos materiales peligrosos? ¿Cuál es su clasificación, su característica y su manejo en el comercio internacional? Como podemos saber, los materiales peligrosos es algo que se encuentran en nuestra vida cotidiana, aunque pasen desapercibidos. Están en las sustancias químicas y las sustancias que solemos utilizar en nuestro hogar, como la gasolina, el cloro gaseoso, entre otros. Por lo tanto, la definición de los materiales peligrosos va a depender de su tipo de composición, ya sea química, física y biológico, pero en esencia podemos decir que es una sustancia o producto que debido a su composición puede causar daños perjudiciales a las personas, a la salud humana, al medio ambiente y a las propiedades. Principalmente los materiales peligrosos se pueden presentar en diferentes formas. Pueden ser gaseosas, líquidas o sólidas. Y dependiendo de su composición va a depender también el tipo de daño perjudicial que pueden causar. Aunque los materiales peligrosos se utilizan en diferentes gamas y tienen diferentes aplicaciones, dado que se pueden utilizar en el entorno científico, en el entorno de la creación de los productos, en la química, en la biología y otros. Por lo tanto, la definición de los materiales peligrosos va a depender de su tipo de composición, ya sea química, física y biológico, pero en esencia podemos decir que es una sustancia o producto que debido a su composición puede causar daños perjudiciales a las personas, a la salud humana, al medio ambiente y a las propiedades. Principalmente los materiales peligrosos se pueden presentar en diferentes formas. Pueden ser gaseosas, líquidas o sólidas. Y dependiendo de su composición va a depender también el tipo de daño perjudicial que pueden causar. Aunque los materiales peligrosos se utilizan en diferentes gamas y tienen diferentes aplicaciones, dado que se pueden utilizar en el entorno científico, en el entorno de la creación de los productos, en la química, en la biología y otros. Como podemos ver en la siguiente lámina, tenemos las normas técnicas COVENIN. El Comité Venezolano de Normas Industriales, COVENIN, emite estas normas técnicas asociadas al manejo de estos materiales peligrosos, utilizadas en diferentes ámbitos, ya sean industriales o comerciales, principalmente enfocándose en el almacenamiento, en el transporte y en las especificaciones de cada uno de los manejos seguros de estos materiales. Asimismo, tenemos el Reglamento de Protección Civil, Manejo de Desastre y Atención de Emergencias, donde se enfoca en abordar la respuesta y la forma de actuar en caso de accidentes de materiales peligrosos, principalmente enfocados en la actuación que se debe tener cuando estos materiales se ocasionan accidentes, buscando la preparación y la respuesta en situaciones de emergencias. Por último, tenemos el Reglamento de Protección Civil, Manejo de Desastres y Atención de Emergencias. Este reglamento busca dar pautas para la respuesta en caso de accidentes de materiales peligrosos, preparando y condicionando a los que manejan estos materiales qué hacer en los casos de que se genere una emergencia debido al mal manipulamiento o a un desastre que se dio de estos materiales peligrosos. Características de los materiales peligrosos. Los materiales peligrosos como sustancias en cualquiera de sus estados tienen características físicas, químicas y biológicas que al reaccionar pueden ocasionar daños a las personas, a nuestros ecosistemas y a los bienes, entendiendo a este último como los espacios destinados al resguardo y almacenamiento de estos productos, asimismo como a los medios de transporte responsables de su movilización. Mencionamos ahora las 5 características que generalmente están presentes en los materiales peligrosos, y el primero es la inflamabilidad. En segundo lugar, la corrosividad. Le sigue la reactividad, toxicidad y explosividad. En cuanto a la inflamabilidad, podemos mencionar que es la facilidad que tienen materiales en estado sólido, líquido o gaseoso para incendiarse, y una vez que estos están incendiados, la rapidez con que las llamas van a propagarse. En cuanto a la corrosividad, podemos mencionar que la exposición a este tipo de sustancias generalmente generan quemaduras e irritaciones en los tejidos vivos y en los materiales inorgánicos. Además, es importante mencionar que la ingesta o inhalación de alguna sustancia corrosiva pueden generar daños en los pulmones y en el estómago. Seguimos con la reactividad, que es la capacidad que tienen las sustancias para por sí mismos de detonar, de tener descomposiciones explosivas
o de producir cambios químicos violentos. En cuarto lugar está la toxicidad, que es la capacidad que tienen las sustancias químicas de producir daños en la piel, lesiones, enfermedades graves o hasta la muerte. En quinto y último lugar tenemos la explosividad, que es la capacidad que tienen las sustancias de provocar la liberación instantánea de presión, gas, calor, y todo esto impulsado por cambios repentinos en lo que es la presión o incluso alzas en la temperatura. Una vez descritas todas estas características, nos permite con mayor facilidad lo que es la clasificación de los materiales peligrosos. Clasificación de los materiales peligrosos. Según lo establecido en el artículo 10 de la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos del año 2001 y lo contenido en la norma CONIN 3060 del año 2002 relativa a la clasificación, símbolos y dimensiones de las señales de identificación de los materiales peligrosos, corresponde a la Organización de las Naciones Unidas la elaboración, revisión y modificación, de ser necesario, de los instrumentos normativos que van a regular la manipulación, el almacenamiento y transporte de los materiales peligrosos. Por ello que de acuerdo con los sistemas de la ONU, se han asignado un número de 4 dígitos a los fines de identificar los materiales peligrosos. De la misma manera, se han establecido una clasificación de riesgo dividida en 9 clases, algunas de las cuales han sido agrupadas de acuerdo al peligro que representan. Es importante mencionar que el orden establecido no guarda relación con el grado de peligrosidad. Ahora, mencionemos que en la primera clase de los materiales peligrosos corresponde a los explosivos, y estos son materiales u objetos que debido a reacciones químicas liberan gases que pueden ocasionar daños por las altas temperaturas o velocidades que se pueden generar, siendo reacciones exotérmicas. Esta clase de material peligroso, a su vez, está agrupada en 6 divisiones, las cuales son explosivos con riesgo de explosión en masa. En segundo lugar están los explosivos con riesgo de proyección. En tercer lugar están los explosivos con riesgo predominante de incendio. Le siguen los explosivos sin riesgo significativo de explosión. Por otra parte están los explosivos muy sensibles o agentes explosivos. Y por último, los materiales detonantes extremadamente insensibles. En la vida cotidiana podemos encontrar a los explosivos presentes en proyectiles, fragmentos, cohetes, fuegos artificiales, bengalas y municiones. En segundo lugar tenemos a los gases. Los gases son sustancias que están presentes en grandes cantidades en los distintos espacios donde se les ubica. Los mismos tienen un total de 4 divisiones y son los gases inflamables, los gases comprimidos no inflamables, los gases tóxicos por inhalación y los gases corrosivos. En la vida cotidiana ellos están presentes o los podemos ubicar en aerosoles, en gases comprimidos, en los extintores para extinguir los incendios, en el gas licuado de petróleo, en el helio y en el oxígeno. En tercer lugar tenemos los líquidos inflamables, que son sustancias líquidas, bien sea puras, mezcladas o conteniendo sólidos, que liberan gases inflamables al estar expuestos a bajas temperaturas. Los mismos los podemos identificar en la vida cotidiana, por ejemplo, como la gasolina, el alcohol etílico y el tolueno. En cuarto lugar tenemos a los materiales peligrosos sólidos. Estos representan un bajo peligro en condiciones industriales normales, dado la facilidad con la que suelen incendiarse. Los sólidos tienen divisiones que son las siguientes: los sólidos inflamables, los materiales espontáneamente combustibles y los materiales peligrosos al humedecerse. Los ejemplos claros son los fósforos, el alcanfor, las virutas de metal ferroso y el algodón humedecido.
En quinto lugar de los materiales peligrosos tenemos los que son los oxidantes y los peróxidos orgánicos. Estos son materiales que tienden a liberar cierta cantidad de oxígeno, lo que aumenta el riesgo de incendio em, con otros materiales con los que puedan entrar en contacto o incluso simplemente incrementar la intensidad de las llamas. Lo podemos encontrar en sustancias como el nitrato de amonio, el hipoclorito de calcio, muy utilizado por ejemplo en blanqueadores y desinfectantes. También el peróxido de hidrógeno, conocido más comúnmente como agua oxigenada, y en el peróxido de acetona. En la sexta clase de los materiales peligrosos tenemos a las sustancias tóxicas e infecciosas. En el caso de las tóxicas, como primera división, tenemos que son aquellas que pueden resultar perjudicial para la salud si se inhalan sus vapores, si se ingieren, si entran en contacto con la piel o con las mucosas. Mientras que en el caso de las sustancias infecciosas, son aquellas que contienen microorganismos patógenos o toxinas de las que se sabe o sospecha que pueden ocasionar enfermedades tanto a personas como a animales. Ejemplo de estos que les relato es sustancias como el cloruro de mercurio, el cianuro, la nicotina, los pesticidas, virus y bacterias. Es por ello que se es muy cuidadoso en los centros de salud a la hora de descartar los materiales que en estos espacios utilizan, como jeringas, guantes, gasas, algodones, etc. Dado los eh, microorganismos que en ellos pueden estar adheridos. Los mismos son descartados en bolsas que tienen colores y etiquetas que permiten identificar con facilidad el riesgo al que se está expuesto en el proceso, digamos, ya de recolección de estos desechos. En séptimo lugar tenemos la clase de los radioactivos. Materiales radioactivos son aquellos que tienen una actividad mayor a los 70 kilobecqueres por kilogramo y en las que sus átomos se desintegran espontáneamente generando radiaciones. Ejemplo de estos, en la vida cotidiana tenemos materiales como el plutonio y el mercurio. Así también está presente en las radiaciones ionizantes que se generan en los radiodiagnósticos. En la octava clase le siguen los materiales corrosivos. Ellos tienden a generar heridas en la piel, a corroer los metales. Determinados materiales de este grupo tienden a ser volátiles, así como a generar vapores que pueden ser irritantes. Durante el proceso de descomposición de los mismos, estos pueden generar gases que pueden ser tóxicos. Claro ejemplo en la vida cotidiana de este tipo de material peligroso son los productos destinados al control de plagas como insecticidas, raticidas, productos domésticos como limpiadores de horno y ya productos industriales como el ácido sulfúrico. Como última clase de los materiales peligrosos tenemos a los misceláneos. Estos, al igual que los demás, representan un peligro tanto para los seres humanos como para los ambientes. Pero sus efectos no clasifican dentro de las otras divisiones que se hicieron mención. Un claro ejemplo de ello es, por ejemplo, el hielo seco o el asfalto caliente utilizado para el mantenimiento de la vialidad. Las regulaciones de los materiales peligrosos son un conjunto de leyes y normas que establecen los requisitos legales aplicables al manejo de sustancias, materiales y desechos peligrosos para proteger la salud y el medio ambiente. Estas regulaciones establecen los requisitos para la generación, uso, recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los materiales peligrosos. En Venezuela, algunas de las regulaciones son la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos, las normas venezolanas COVENIM y el decreto número 2635. Estas regulaciones establecen la definición de materiales peligrosos, los requisitos para su identificación, etiquetado, almacenamiento, transporte y manejo. También las acciones en caso de incumplimiento. Ahora que ya sabemos qué son, hablemos sobre la entidad encargada de regular los materiales peligrosos. A nivel internacional es la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, el organismo que establece las reglas obligatorias para transportar mercancías clasificadas como peligrosas. A nivel nacional, aquí en Venezuela es el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, a través de la Dirección de Gestión de Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos. Además,
Existen otras instituciones y organismos que también tienen competencias en la regulación de los materiales peligrosos, como la Guardia Nacional Bolivariana, el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, entre otros. Para almacenar materiales peligrosos es necesario tener en cuenta ciertas características que garanticen la seguridad de las personas y el medio ambiente. Estas son: ubicación. Donde se almacenan los materiales peligrosos debe estar alejado de zonas residenciales y fuentes de agua y estar debidamente señalizado para evitar accidentes. Condiciones de almacenamiento, pues la temperatura, humedad y ventilación deben ser adecuadas para evitar reacciones químicas peligrosas. Contenedores, estos deben almacenarse en contenedores adecuados que estén diseñados para resistir las condiciones de almacenamiento y transporte. El etiquetado. Los contenedores deben estar etiquetados con información clara y precisa sobre el contenido y los riesgos asociados. Por último, tenemos la capacitación. Los encargados de manipular y almacenar los materiales peligrosos deben estar adecuadamente capacitados en el manejo de estos materiales y en las medidas de seguridad necesarias. ¿Cómo identificar los materiales peligrosos? A través del etiquetado, los materiales peligrosos deben estar etiquetados con información clara y precisa sobre su contenido y los riesgos asociados. Estas etiquetas pueden incluir palabras como peligro, inflamable, tóxico, entre otras. Una etiqueta llamada hoja de datos de seguridad del material, o MSDS por sus siglas en inglés, nos dirá si un material es peligroso. Esta etiqueta proporciona información detallada sobre los materiales peligrosos, incluyendo su composición, propiedades físicas y químicas, riesgo para la salud y el medio ambiente, medidas de seguridad y primeros auxilios. Básicamente, la forma más fácil y rápida para identificar si el producto material que está siendo transportado representa cierto grado de peligro es mediante la etiqueta que se coloca en algunos contenedores en forma de rombo con 4 colores: azul, rojo, amarillo y blanco, conocida internacionalmente como el rombo de seguridad o rombo NFPA 704. Los colores representan las 4 categorías principales que señalan el nivel de peligro: salud, inflamabilidad, reactividad y riesgos específicos. Cada categoría tiene una graduación que va desde el 1 al 4, en donde se informa sobre el nivel de riesgo. En conclusión, los materiales peligrosos son sustancias que representan un riesgo para la salud, la seguridad y el medio ambiente, y para garantizar la seguridad en el manejo de estos materiales es necesario tener en cuenta ciertas características: su clasificación, el etiquetado, las hojas de seguridad y la capacitación de las personas encargadas de manipular y transportar estos materiales. Por ello se deben seguir las regulaciones y leyes que establecen los requisitos legales que se aplican al manejo de estas sustancias, con el objetivo de proteger la salud y el medio ambiente, además de garantizar la seguridad en el manejo y transporte de los mismos. Para finalizar, me gustaría darles las gracias por su atención.